En este vídeo crearemos un ejemplo de pregunta del tipo calculada simple en Moodle. Para acceder al banco de preguntas, seleccionaremos en el menú de acciones la opción Aún más y Banco de preguntas. Tras seleccionar la categoría, pulsaremos en Crear una nueva pregunta y tipo calculada simple. Este tipo de pregunta permite crear preguntas numéricas mediante el uso de comodines. Indicaremos el nombre y enunciado de la pregunta. En el mismo escribiremos. Como podemos ver, los comodines, es decir, las variables, se escriben encerradas entre llaves. Dichos comodines serán sustituidos con valores aleatorios cuando el estudiante realice el examen. Veamos algunas cuestiones a tener en cuenta. En general, escribiremos las expresiones tal como lo haríamos en una calculadora. Hay ciertas excepciones, como por ejemplo las potencias. Si queremos escribir x al cubo, no escribiremos sino. Es fundamental el uso de paréntesis. La multiplicación no es implícita, siempre utilizaremos el asterisco para representarla. Las preguntas calculadas pueden utilizar, como hemos visto, no solo operadores aritméticos simples, sino también multitud de funciones. No existen constantes predefinidas, con la excepción de pi, que se representa como una función sin parámetros. La puntuación por defecto de la pregunta puede asignarse en este momento o bien posteriormente al crear un cuestionario. La retroalimentación general es información que podemos facilitar al alumno y que le será mostrada en la revisión del examen, sea cual sea la nota obtenida. Podríamos facilitar, por ejemplo, una posible respuesta correcta. En el apartado Respuestas especificaremos la fórmula para calcular la respuesta correcta con los comodines usados en el enunciado, así como la calificación asignada a dicha respuesta. Podremos crear más respuestas en caso de existir más de una posible solución a nuestra pregunta, o si, por ejemplo, queremos puntuar parcialmente una solución que se aproxime a la correcta. Es posible configurar una tolerancia al error cometido por el alumno en su respuesta. La configuración de tolerancia y el tipo se combinan para dar un rango de resultados aceptables. A continuación, configuraremos la precisión del resultado en la revisión. Esta parte no afecta a la puntuación. Además, podemos escribir un mensaje de retroalimentación en el que podríamos explicar, por ejemplo, el motivo por el que se le ha dado una determinada calificación. En el tratamiento de las unidades indicaremos si las mismas se tendrán en cuenta al corregir la respuesta o si solo se considerará la respuesta numérica. Podremos especificar más de una unidad con sus respectivos multiplicadores. Así, si nuestra unidad principal fueran metros, podremos añadir la unidad decámetros con un multiplicador de 0.1. De ese modo, por ejemplo, las respuestas serían todas calificadas como correctas. En el apartado Múltiples intentos se define la penalización por cada intento incorrecto. Así, cada intento fallido acumulará una puntuación negativa que se restará a la puntuación total de la pregunta. Esta opción se empleará solo si en el examen permitimos más de un intento por pregunta. Los cuadros de texto siguientes corresponden a las pistas. El número de pistas facilitadas definirá igualmente el número de reintentos permitidos. Por ejemplo, si creamos 3 pistas, el alumno tendrá 3 reintentos para resolver la pregunta y se le aplicará en ellos la penalización escogida anteriormente. Por último, deberemos asignar valores a los comodines que hayamos definido en la pregunta, para que tomen valores distintos para cada estudiante. Para ello, pulsaremos el botón que se encuentra al final de este apartado. Se refresca entonces la página y tendremos que definir al final de la misma el rango de valores para cada comodín. Seleccionaremos el conjunto de valores distintos que queremos tener para esta pregunta. Es posible modificar los parámetros de los valores de los comodines que vamos a generar, pudiendo definir el valor máximo y mínimo que podrá tener cada uno de ellos, así como el número de decimales. Pulsaremos en Generar. La página se refrescará y veremos que ya aparece que se han generado 20 valores distintos y como ejemplo muestra el último de dichos valores dentro del apartado Valores de comodines. En dicho ejemplo vemos cómo se sustituirán las variables por valores, cómo se mostrarán al alumno y cuál es la respuesta correcta.
Si lo deseamos, podemos mostrar más de un valor de ejemplo. Para ello, seleccionaremos el número de series de valores que queramos mostrar y pulsaremos el botón Mostrar. Se mostrarán los distintos ejemplos en Valores de los comodines. Incluso podremos escribir el valor que deseemos para un comodín y actualizar los valores para ver el resultado. Una vez guardemos la pregunta, podremos previsualizarla y comprobar su correcto funcionamiento.